de Canatur. Señor Canales, bienvenido a Noticias Mañana para hablarle de Cuelap, nada más y nada menos, una de las maravillas de nuestro país, uno de los lugares turísticos, sin duda, obligación visitar Cuelap si uno va a Amazonas, pero había sido declarado en emergencia. ¿No se está mirando de cerca cómo mantener, digamos, los lugares arqueológicos en nuestro país? ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si lo tenemos realmente el señor Carlos Canales, presidente de Canatur, está con nosotros en la comunicación. ¿Cómo le va? Queríamos preguntarle en principio por la situación, bueno, del turismo, su sector, usted es el presidente de Canatur, pero su opinión de lo que ha pasado en Cuelap, sobre todo con la caída de una de sus murallas el fin de semana. ¿Cómo le va, señor Carlos Canales? Muy buenos días. María Jesús, siempre un saludo, grato escucharte porque siempre apoyas a la actividad turística. Gracias por ello. Bien, el tema de Cuelap, ¿no es cierto?, ha sido declarado anteriormente ya en emergencia, de manera que había seguramente un foco de atención ahí. ¿Qué ha pasado? Se ha desprendido esta muralla y evidentemente afecta al turismo. Coméntenos al respecto. Mira, son muchos años que tiene un problema Cuelap por el tema de drenaje, ¿no? Cuando hay lluvias, y esta es época de lluvias en esa zona, justamente todo el agua no tiene las vías de evacuación que eran naturales hace muchos años y que no han tenido el mantenimiento adecuado. Hace 3 o 4 años se determinó que se tenía que hacer este trabajo. Lamentablemente, la gerencia desconcentrada de Cuelap no ha generado los recursos suficientes para poder trabajar el tema del drenaje y la transferencia también de recursos del Ministerio de Cultura a la desconcentrada. De tal forma que en febrero ya se había declarado en emergencia porque había un problema de desprendimientos. Y eso es lo que hemos visto el día de ayer con mucho desagrado, con mucho malestar, porque un patrimonio maravilloso como es la fortaleza de Cuelap, que se viene incorporando a la oferta turística del mundo, pase por una situación tan lamentable por no actuar a tiempo. Claro, el punto es que se había declarado ya en emergencia y esa era nuestra pregunta. ¿Qué está faltando? No se está mirando, por eso le planteaba en el inicio, ¿no? Digamos, con debida atención, con los recursos necesarios para que esto precisamente no suceda. Es exacto lo que hemos manifestado. Acá hay una desidia de parte de la gerencia desconcentrada y del Ministerio de Cultura en no actuar rápidamente. Si en febrero ya estaba declarado, pero eso no viene de febrero, viene de 3, 4 años atrás, donde se había determinado la gravedad de la situación de Cuelap, porque tenía un problema de drenaje, estaban apuntalados algunos muros que si tú has ido y lo has conocido, hay un apuntalamiento de una cantidad de muros muy importante, y estos estaban a punto de colapsar, y hemos tenido suerte que no se haya caído antes. Entonces, el tema, como nosotros señalamos, es que nunca al turismo se le da la importancia adecuada, y nosotros tenemos restos arqueológicos a nivel nacional, de tal forma que esta declaración de emergencia que ha salido anunciada, que es parte de una política de Estado, debe ayudarnos a conseguir los fondos y los recursos para que no vuelva a pasar lo que ha acontecido con Cuelap o con cualquier otro resto arqueológico de nuestro país. Claro, ahora son 2 días de cierre, ¿no? Según el anuncio de las autoridades. El día de hoy 11 y mañana evidentemente no va a poder ser visitado por los turistas y evidentemente esto es una pérdida económica. ¿Cuál es el balance? Y también de paso hablar de lo que usted decía, esta declaratoria de emergencia que anunció el Ejecutivo para su sector. Mira, definitivamente estamos en vísperas de la Semana Santa, prácticamente empezamos ayer con el Domingo de Ramos, mucha gente ya ha comenzado a viajar al interior del país y obviamente ir a un atractivo tan importante como es Cuelap, en el cual antes del teleférico no llegaban ni 10.000 personas, después del teleférico llegan aproximadamente 200.000 personas. Entonces eso genera los recursos suficientes como para poder preocuparnos de su mantenimiento. La declaración de emergencia que el gobierno ha decretado ante una solicitud en la cual venimos trabajando con el ministro Roberto Sánchez hace más de 5 meses y por fin, por la perseverancia del ministro Sánchez, por la insistencia del sector empresarial, se requieren medidas concretas que tienen que ver con de carácter tributario, financiero y laboral.
Perfecto. Y el otro tema es, evidentemente, el tema de la emergencia que se anuncia tiene que ir de la mano de un presupuesto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y sobre todo ustedes, desde el sector privado, entendemos que mantienen reuniones importantes con el sector público. ¿Están caminando ciertamente de la mano? Denos esa noticia auspiciosa, porque lo que vemos, por ejemplo, entre Ejecutivo y Legislativo no es muy bueno que digamos. ¿Qué se necesita para sacar resultados adelante? Mira, lo que se necesita es tener voluntad y ganas de trabajar en beneficio del país. Los peruanos podemos tener posiciones políticas distintas, pero cuando tenemos un objetivo y tenemos un sector muy golpeado que da masivamente 3,5 millones de empleos, o donde la fortaleza es justamente la identidad nacional a través de nuestro patrimonio cultural y natural, todos nos involucramos y trabajamos. Hace poco hemos tenido una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva, justamente porque su despacho se oponía a reprogramar los años de gracia que nosotros necesitamos para que el turismo pueda seguir avanzando. El crédito reactiva se vence a partir de fines de mes para todos aquellos que no han podido superar el 40% de facturación con respecto al año 2019. De tal forma que con el ministro Sánchez, con el ministro de Economía, con el ministro de la Producción, apoyándonos por el ministro de Relaciones Exteriores, mayoritariamente, o mejor dicho, unánimemente han sacado esta declaración de emergencia que contiene medidas específicas como es la reprogramación del plazo de gracia del reactiva a las empresas que no hayan podido facturar en el año 2021 menos del 40%, más del 40% de su facturación del año 2019, ¿no? Esto está ayudando a que 2.500 millones no sean ejecutados y más o menos unas 20.000 empresas puedan alcanzar este beneficio para darnos tiempo a generar los flujos suficientes. Acuérdate, el año pasado 440.000 turistas extranjeros, antes 4.400.000, apenas el 10%. Entonces, obviamente, el sector turístico no tiene los pasajeros, no los podemos obligar a venir cuando tenemos unas imágenes de violencia, y ese es el trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio de Comercio Exterior, ayudar a salir de la crisis. Claro, qué bueno. Y finalmente, en el caso de Cuela, ¿no? En el caso de Cuela se ha anunciado, por ejemplo, la conformación, una vez más, el tema de comisiones, de investigación. El asunto es mantener la conservación, me parece, ¿no? La conservación de los lugares que van a visitar los turistas, más aún porque ustedes son el sector más golpeado durante la pandemia. Justamente, María Jesús, y así como Cuela, tú tienes Chan-Chan, un total abandono. O sea, hay que invertir. Se nos va el audio. Chan-Chan está en un total abandono, nos decía, usted ha visitado La Libertad hace poco, ¿qué otros lugares necesitarían estar siendo mirados para evitar? Porque además que aquí ha podido suceder algo trágico. Recordemos que una turista estaba precisamente maravillándose, ¿no es cierto?, con Cuelap y pasó este derrumbe. Mira, Machu Picchu ha sido declarado en emergencia hace más o menos 60 días atrás. Y no se ha avanzado nada de esa emergencia. ¿Qué significaba esa emergencia? Que simplemente los ríos que hay en la parte baja y en la parte alta lo que hacen es generar un aluvión que se lleva todo el centro poblado, con lo cual interferiría y levantaría las rieles del tren e impediría que el tren pueda tener acceso a Machu Picchu. Estamos llegando a los 60 días y no hay una acción efectiva ni del gobierno regional ni del gobierno central en poner las condiciones en forma adecuada. Responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿Y a quién le corresponde? Nacional, para poder lograr que Machu Picchu estuviera. Perfecto, Carlos Canales. Al MTC, ¿a quién le corresponde? ¿No? El gobierno regional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transportes. ¿Quiénes tienen que estar precisamente mirando estos temas? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Ministerio de Cultura de la mano y especialmente el gobierno regional, que debe tener todos los estudios que han pasado años. El sector privado ofreció hacer los estudios técnicos, los expedientes técnicos, se han demorado más de un año y justamente la emergencia se acaba en los próximos días, con lo cual no estamos utilizando la herramienta para poder en valor e invertir en un lugar que es el primer icono turístico del Perú. Machu Picchu, evidentemente, nada más y nada menos. Palabras finales en relación a esta campaña de Semana Santa. Por ejemplo, algo se escuchó en el sentido de impulsar nuevamente Ayacucho, ¿no? Ahora que vamos volviendo cada vez más a la normalidad. ¿Cómo está el Perú en esta Semana Santa?
Mira, estábamos muy contentos porque hace 2 años no había Semana Santa y hasta hace 3 semanas las reservas estaban súper. Estoy hablando de que de Ayacucho por lo menos 42.000 reservas ya confirmadas. Lamentablemente con el bloqueo de carreteras esas reservas han caído un 40-50%. Estamos trabajando para poder recuperarlas. El decreto de emergencia que salió cuidando las carreteras, creo que es una excelente medida y la gente no lo entendió en forma adecuada porque pensaban que no podías transitar y es al revés. Es el gobierno lo que está acreditando a través del ejército que puedas tener una libre circulación por las vías. Claro que sí. Bien, señor Canales, como siempre, gracias por esta ilustrativa conversación en la que usted nos señala cómo está su sector. Muy amable. El presidente de Canatur estuvo con nosotros. Nos vamos de inmediato al Congreso de la República. Declaraciones, María.